¿Los jóvenes ya no van a tener pensión? Definitivamente la respuesta corta es ya no van a tener pensión. ¿Pero por qué? El día de hoy la gente joven prefiere tener perrijos a tener hijos. Si eso lo avientas a 10, 20, 30 años, lo que va a suceder es que va a haber muchísima gente en edad de retiro, pero no va a haber gente joven en etapa productiva. Y eso es un problema grave. ¿Cuánto dinero tengo que aportar yo al mes si me quiero retirar con 10 millones de pesos? Si lo haces con un producto 100% de inversión, como unos 4 o 5 mil pesos, considerando que tienes la edad promedio en la cual las personas contratan un plan personal para retiro, como son 35, 34 años más o menos. Entonces, ¿las Afores no van a ser suficientes? Definitivamente. De hecho, existen los planes personales para retiro precisamente porque las Afores están limitadas en varios aspectos, sobre todo en temas de rendimiento y también porque las aportaciones que hacen los empleados a este tipo de esquemas pues son muy bajas. Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy les traje a un expertazo en planes personales de retiro. Los planes personales de retiro son una herramienta súper buena para llegar a una pensión o bien a una vejez digna. Y la verdad es que es un tema que ha sido muy tocado en el canal y muchos de ustedes tienen muchísimas dudas. Por eso invité a mi amigo César para que nos eche la mano esclareciendo esas dudas y sobre todo que podamos aprender en este episodio de algo bastante bueno sobre este tema que pues no se escucha mucho, pero vaya que sí es bastante importante. Así que bienvenido, César. Primero, muchas gracias, amigo. Me da gusto como siempre verte. Y con gusto poder aclarar todas las preguntas del público. No, un placer que estés aquí. La verdad es que vengo también siguiendo tu contenido porque César también es creador de contenido en redes sociales y creo que lo que también estás haciendo vale muchísimo la pena. Sobre todo concientizar de que pues ya no vamos a tener los jóvenes, o bueno, todavía me considero joven, un retiro bueno o asegurado y sobre todo apalancarme de los estímulos fiscales que también hay cuando hablamos de los mismos planes personales de retiro. Así que hicimos también una dinámica de preguntas donde ustedes mismos en mis redes sociales me fueron preguntando sobre cuáles son sus principales inquietudes con relación a los planes personales de retiro. La primera de ellas es una pregunta bastante importante y es, ¿los jóvenes ya no van a tener pensión? Muy buena pregunta. Comencemos por ahí con el tema de los jóvenes. ¿Jóvenes a qué nos referimos? Bueno, la gente que va comenzando a trabajar y demás, vamos a hacer un pequeño contexto para que entiendan por qué ya no van a tener pensión. Definitivamente la respuesta corta es ya no van a tener pensión, pero ¿por qué? Vamos a hacer tantito de historia. Seguramente tú conoces a tus papás o tus abuelos siendo joven, que los papás y los abuelos tenían 2, 3, 4, 5 hijos. Tú y yo tenemos 2 hijos, pero a veces los abuelos tenían ¿cuántos? 13 hijos, 14 hijos, 8 hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Había algunos abuelos que decían, voy a tener 10 o 15 hijos para que mis hijos me mantengan. Era su primera forma de pensionarse de alguna forma. Pero también existía una parte en donde trabajabas muchísimos años en alguna organización y la empresa te pagaba una jubilación, una pensión. Esta estructura demográfica provocaba que a nivel social existieran las jubilaciones y pensiones porque había muchísima gente joven, evidentemente si tenías muchos hijos, pero había mucha gente joven, y muy poquitas personas adultos mayores, adultos de 60 en adelante. El día de hoy la gente joven prefiere tener perrijos a tener hijos. ¿Entiendes? Si eso lo avientas a 10, 20, 30 años, lo que va a suceder es que va a haber muchísima gente en edad de retiro, 60, 65 años, pero no va a haber gente joven en etapa productiva. Y eso es un problema grave. Por esa razón, el gobierno decidió quitar pensiones porque es insostenible a nivel económico y la responsabilidad de construir una pensión digna es tuya. Claro. Entonces es muy importante tener en claro esto. Y creo que sobre todo si eres una persona como que trabajas para una empresa, ¿no? Claro. De hecho, va para todos. Si eres freelancer, si trabajas por una empresa y demás, pero definitivamente, por ejemplo, el tema de si tú trabajas en una empresa, pues evidentemente hay un esquema que se llama las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, pero se quedan limitadas. Claro. Entonces sí es importante fortalecer tu estrategia de retiro porque lo que menos quieres es llegar a un escenario de los 60, 65 años y que pues no tienes 13 hijos que te mantengan, tus perrijos probablemente ya no vivan. Claro. Y pues es una etapa de tu vida en donde debiste haberte asegurado de que tengas un futuro financiero próspero. Entonces, ¿las Afores no van a ser suficientes? Definitivamente. De hecho, existen los planes personales para retiro precisamente porque las Afores están limitadas en varios aspectos, sobre todo en temas de rendimiento y también porque las aportaciones que hacen los empleados a este tipo de esquemas pues son muy bajas. ¿Y por qué si eres un empleado debes de tener un plan personal de retiro? Como te decía, no solamente como empleado, pero específicamente como empleado, mucha gente que son empleados ni siquiera conocen y saben que ya no tienen el derecho de la jubilación y pensión como lo tenían antes los papás o los abuelos. Pero complementar tu estrategia de retiro con un plan personal de retiro es absolutamente necesario. Porque si tú haces los cálculos, te acercas con tu Afore y dices, oye, ¿con cuánto me voy a retirar? Te vas a dar cuenta que la cantidad de dinero con la que te vas a retirar es muy pequeña.
Por eso es tan indispensable poder complementar tu ahorro para el retiro con un plan personal para el retiro. Obviamente hay que diseñarlo a la medida de cada persona porque todas las personas son diferentes, pero sí es importante tener presente que es indispensable complementar esta parte, porque lo que menos quieres es llegar a esta etapa de tu vida sin un futuro financiero próspero. Y en ese contexto que nosotros queremos llegar, digamos que a esa vejez digna, teniendo un capital que no dependa de otros, sino de nuestros propios ahorros e inversiones, ¿cuáles son las 3 cosas en las que yo me tengo que fijar para contratar un plan personal de retiro? Magnífica pregunta. Número 1, creo yo, el asesor. Lo voy a decir rápido y te me regreso. Número 1, el asesor. 2, el plazo a contratar. Y 3, los beneficios fiscales que quieres acceder. Lo explico. Hablemos primero de los beneficios fiscales. Como sabemos, cada persona tiene necesidades diferentes y hay diferentes estructuras fiscales para las personas. Básicamente hay 3 artículos por el cual tú puedes contratar un plan personal para retiro. El artículo 93, el artículo 185 y el artículo 151, que cada artículo tiene beneficios fiscales distintos. No es lo mismo una persona que esté en reciclo que una persona que es persona física con actividad empresarial. Dependerá, tenéis que tener una asesoría 1 a 1. El plazo. Súper importante el plazo. No es lo mismo una persona de 18 años que una de 30, que una de 40, que una de 55. El plazo normalmente en los planes personales para retiro es algo que no vas a poder modificar. Es importante que eso quede. Y lo más importante, en mi opinión, es el asesor. Porque obviamente en todo, en arquitectos, abogados, doctores, pues sí, hay doctores muy buenos. Claro. Y doctores no tan buenos. En el tema de la asesoría lo mismo. Hay asesores muy buenos, éticos, profesionales, que verdaderamente van a ver por tus intereses. Y hay otros asesores que no lo son tanto. ¿Y cómo puedo encontrar un buen asesor de retiro y que no sea el típico vendedor del que todos estamos cansados? Yo lo que siempre le recomiendo a la gente, ¿cómo puedes llegar a una buena persona, incluido un asesor financiero o un asesor de planes personales de retiro? Es pregúntale a alguien que admiras que te recomienda a uno. Así es como puedes llegar a un buen doctor, a un buen abogado. Además, hablando de planes personales para el retiro, pregúntale a alguien que tú admires, ¿cómo puedo llegar con un buen asesor de planes personales para el retiro? Por ejemplo, nosotros que tenemos una oficina muy grande de este tema, nos llegan infinidad de casos al año en donde me dicen, oye César, le compré el plan personal para el retiro a un asesor hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años y no me contesta. Claro. ¿Por qué? Porque era el típico asesor que lo único que quiere es venderte la póliza y ganar una comisión, y evidentemente eso no te va a dar servicio ni nada. Entonces es importante, si es una decisión de largo plazo, pues que cuentes con un aliado, que si llegas a tener alguna pregunta, alguna necesidad, puedas tener esa posibilidad de acercarte en cualquier momento durante la póliza para poder resolver esa pregunta. ¿Y qué pasa justamente en el ejemplo que das? ¿Qué pasa si tu asesor de planes personales de retiro desaparece? O sea, ¿qué onda? ¿Quién me va a dar la cara? Bueno, esperemos que esté vivo todavía, pero si fallece o desaparece sencillamente y ya no te contesta, tú tienes todo el derecho de acercarte con la compañía de seguros, que son los que venden las planes personales para retiro, para pedir que te cambien de asesor. Tienes todo el derecho en cualquier momento, desde el día 1 hasta el día que se acabe tu póliza, tienes el derecho para decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo con el asesor en el que estoy y por así convenir a mis intereses, puedes solicitar el cambio. Y yo te recomendaría, pues que obviamente, te voy a contar una pequeña anécdota, ¿puedo hacerlo? Échale. Hace como 3, 4 años di una conferencia en Puebla y hablando de este tema, de los planes personales de retiro. Y me interrumpió un señor y me dijo, oye César, ¿por qué debo de contratar un plan personal para retiro con ustedes? ¿Y por qué no con una amiga que también me está ofreciendo lo mismo? Y yo le dije, si después de 4 horas de una conferencia que te expliqué de eso, tengo que explicarte por qué deberías de contratarlo conmigo, yo te recomiendo que mejor lo hagas con tu amiga. Y así fue. Lo contrató con su amiga y me marca 3 años después, amigo. Y me dice, oye César, soy el señor que te rompió en una conferencia así. Y sí me acordé. Sí. Y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué crees? Pues que lo contraté con mi amiga y ya no me contesta. ¿Existe la posibilidad de poder cambiarme contigo? Que es el tema que estamos platicando. Y fíjate que justo con la anécdota que tú me mencionas, hay algo que también me preguntan mucho en redes. Por ejemplo, con respecto a una compañía con otra compañía. Sobre todo, ¿qué PPR es mejor? ¿Qué plan personal de retiro es mejor? ¿El de Allianz o el de Seguros Monterrey? Qué gran pregunta y mi respuesta corta es ninguno. O depende. ¿Ok? Me explico. Tanto de Seguros Monterrey como de Allianz, depende lo que tú necesites. Son productos diferentes. Ahí lo que me estás preguntando es, ¿qué es mejor, una pera o una manzana? Pues depende de lo que necesites o depende de lo que quieras o depende de tus circunstancias. Voy a explicar las diferencias en esencia para que esté claro. Okay. En el de Seguros Monterrey, por ejemplo, que es una gran compañía, es un gran producto, es un producto híbrido, en el cual tú estás comprando un seguro de vida más un poco de ahorro, un componente de ahorro. En el producto de Allianz, por ejemplo, es un producto 100% de inversión. Lo cual se traduce es que en el producto de Seguros Monterrey, si te llegas a morir, le dan una cierta suma asegurada a tus beneficiarios. Okay. Pero en el largo plazo terminas acumulando mucho menos dinero que en un plan de Allianz que es 100% inversión. Pero si te mueres en el de Allianz, no les dan suma asegurada. Esto es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, en el de Seguros Monterrey, si tú tienes alguna enfermedad, no sé,
Tienes cáncer, no lo vas a poder comprar. ¿Por qué? Porque tiene el componente del seguro. Y en el de Allianz, como es 100% inversión, sí lo puedes comprar. Entonces yo te diría, depende de tus necesidades. Si tú lo que quieres es un producto híbrido en el cual vas a comprar un seguro de vida más ahorro, probablemente el seguro Monterrey te funcione. Pero si tú lo que quieres es potenciar tu ahorro para el retiro lo más que puedas, definitivamente un plan de inversión para el retiro de 100% de inversión como el de Allianz es el que tú necesitas. ¿Y a qué edad se cobran los planes personales de retiro? ¿A qué te refieres? ¿A qué edad se cobran? ¿A qué edad me empiezan a pagar a mí? Depende del plazo que hayas contratado, ¿ok? En esencia, la idea de esto es, independientemente de tu edad, que rebases la edad de retiro, que son 60 a 65 años, para que puedas exentar de impuestos o para que puedas acceder a los beneficios fiscales. Es como la teoría. Pero si tú agarras y dices, quiero comprar un plan personal de retiro teniendo 20 años, lo quiero comprar a 5 o 10 años, lo puedes hacer. Nada recomendable, pero se puede hacer. La intención es construir un patrimonio tal que en tu etapa de retiro tengas una solidez financiera importante y obviamente eso te premia fiscalmente hablando, pero es un hecho que tú puedes contratar un plan personal de retiro con menos plazo. O sea, digamos, si el plan personal vence cuando tenga 58 años, tendré que pagar más impuestos de los que pagaría cuando tenga 65. Es correcto. De hecho, en los dos artículos que puedes entender eso es el artículo 93 y el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde te dice que en el artículo 93, si tienes más de 60 años, exentas al 100% de impuestos el dinero. Entonces, en el caso que tú me estás diciendo, lo saqué a los 58, vas a pagar impuestos, ¿ok? Y si lo tienes en el artículo 151, tendría que ser en 65 años, aumenta 5 años. Entonces, si lo sacas antes de los 65, también pagas impuestos. Y si hiciste un ahorro importante con interés compuesto, pues pagar X porcentaje de impuestos sobre una cantidad importante, pues es una buena lana. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, cancelo mi plan personal de retiro antes de que venza el plazo cumplido? Qué gran pregunta, y eso es algo que me hacen mucho. Si una persona está pensando en cancelar el plan por alguna razón, yo recomiendo que no lo contrate de arranque, ¿ok? Lo que es un hecho es que los planes personales para el retiro tienen mucha flexibilidad. Siempre y cuando cumplan los requisitos que te está pidiendo la compañía, tienen mucha flexibilidad, como disminución de aportaciones, suspensión de aportaciones, periodo de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, antes de pensar en una cancelación, deberías de explorar los beneficios de flexibilidad que tiene tu plan personal para retiro. Pero en el caso de que hubiera una cancelación anticipada, definitivamente te voy a decir que la compañía te va a castigar mucho. Hay demasiadas penalizaciones con eso y también depende mucho cuando lo canceles. Si lo cancelas, por ejemplo, en los primeros 2 años, por decir un ejemplo, 18 meses, 2 años, las penalizaciones son muy grandes. Pero si lo cancelas a lo mejor dentro de 3, 5, 7, 8, 10 años, a lo mejor ya no es tanto, pero de todas maneras te van a penalizar. Lo más recomendable es explorar los beneficios de flexibilidad. Normalmente la gente cancela los planes personales para retiro por temporalidades, una enfermedad, algo así. Entonces mejor explora los beneficios de flexibilidad antes de pensar en la cancelación. Pero sí estás en todo tu derecho de en algún momento cancelarlo y hay que hacer ahí un cálculo. Claro, y de ahí creo que la importancia de un buen asesor, ¿no? Que el asesor realmente no sea un vendedor más, sino que le sepa y que te esclarezca mucho el panorama. Claro, mira, te voy a dar un ejemplo de lo que me estás diciendo. Suponiendo que yo contraté mi plan personal para retiro deducible en el artículo 151 y necesito dinero por X, alguna enfermedad, alguna oportunidad, lo que sea, tengo 10 años con mi plan y digo, necesito un retiro porque necesito dinero. Sí, que por los 15 de la chiquis o lo que sea. Sí. Si tú sacas el dinero en el artículo 151, te van a cobrar el 20% de impuestos sobre todo tu dinero. Eso es mucho. No sobre los intereses, sobre todo tu dinero. Ahí que te sugeriría que con tu asesor le dijeras, ¿sabes qué? No quiero un retiro, quiero un préstamo. Claro. Porque los préstamos no generan impuestos. Entonces, en ese caso particular, el asesor hace un gran trabajo porque te evita un pago de impuestos significativo y te das acceso a un préstamo. Claro. Pero si no tienes ese asesor, a lo mejor dices, saco el dinero y de repente pediste 100,000 pesos y te caen 80 y dices, ¿qué onda? Pues porque pagaste esos impuestos. Oye, César, y a ojo de buen cubero, ahora sí como apelando a tu experiencia, ¿cuánto dinero tengo que aportar yo al mes si me quiero retirar con 10 millones de pesos? Si lo haces con un producto 100% de inversión, como unos 4 o 5 mil pesos, considerando que tienes la edad promedio en la cual las personas contratan un plan personal para retiro, como son 35, 34 años más o menos, 33, 34, como con 4 o 5 mil pesos, ojo de buen cubero, logramos los 10 millones de pesos con una estrategia de interés compuesto, ya sea utilizando el Standard & Poor's 500 o el World Country World Index en la CWI. Con interés compuesto se puede lograr. ¿Y si tengo 18 años? No, bueno, con 1,500 pesos para dimensionar, con 1,500 pesos empezando desde los 18 años, juntas casi $1,000,000 a la edad de los 65. Wow, eso está increíble. Oye, y también, pues no podemos excluir al Satanás en la conversación, ¿no? Sabemos bien que puedes deducir tus primas por PPRs, por planes personales de retiro. Aproximadamente, sí, no sé, si yo gano 10,000 pesos al mes, ¿cuánto es lo máximo que puedo deducir de mi plan personal de retiro para que Hacienda me regrese dinero de mis impuestos?
En la ley te dice que puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso declarado o como 180. Está en UMAS, pero el día de hoy son casi 190,000 pesos al año. En el caso de una persona que está ganando 10,000 pesos al mes, lo máximo que va a poder deducir es el 10%, o sea, 1,000 pesos. 1,000 al mes. Serían 12,000. Pero si el día de mañana declaras que ganas 15,000, 20,000, 30,000 o lo que sea, tu tope de deducibilidad va a ser el 10% de tu ingreso o 190,000 pesos al año, lo que sea menor, dice la ley. Y eso es lo que puedes hacer. No significa que si tú ganas 10,000 pesos al mes no puedes contratar un plan personal para retiro con 3,000 pesos. Lo puedes hacer. El tema es que las deducciones están topadas al 10% de tu ingreso o como 190,000 pesos al año, lo que sea menor. Pero es muy buena opción, ¿no? Claro. Que puedas reclamar algo de lo que haciéndote, digamos, que te quitó. Existe otro artículo fiscal que es el 151, el 185, que no lo recomiendo tanto si no entiendes bien esto, porque en el 185 es como te lo estoy diciendo, pero en el 151, al revés. En el 151 es como te lo estoy diciendo, en el 185 te dice que puedes deducir hasta 152,000 pesos al año sin importar cuánto ganes. ¿Ok? Eso es lo que te dice. Tú puedes deducir eso. Pero el tema es que cuando el dinero regrese a ti te van a cobrar la tasa de impuestos más alta. Ese artículo es un poco más delicado y por eso es importante que te asesores para saber si necesitas un artículo 93, un artículo 185 o un artículo 151. Depende mucho la necesidad de cada persona. Y, por ejemplo, en este mismo caso del plan personal de retiro de una persona que gana 10,000 pesos al mes, si de repente contratas ese plan de retiro y de repente quieres cambiar el plan o las condiciones, ¿puedes hacerlo? Sí, pero no todas las cosas puedes cambiar. Hay cosas que sí puedes cambiar y hay cosas que no puedes cambiar. Las dos cosas que de plano sí te digo que tengas muy claro al momento de contratar es el beneficio fiscal o el artículo fiscal en el cual te estás contratando, si es el 93, el 151 o el 185, y el plazo. Esas cosas no las vas a poder modificar. Lo que sí vas a poder modificar, por ejemplo, son tus beneficiarios. No sé, si estás casado. Sí, claro. Mañana ya no. Sí, pues de modo de... El monto. A la ex esposa. El monto con el que estás aportando, subirlo, bajarlo, lo puedes cambiar. Las alternativas de inversión lo puedes cambiar. Hay muchas flexibilidades. Pero el beneficio fiscal o el artículo fiscal y el plazo sí es importante que lo consideres desde el inicio. Y, por ejemplo, si tengo 18 años, ¿me recomendarías contratar un plan personal de retiro o mejor me espero a mis 30, 40? Yo te preguntaría, si tienes 18 años, ¿a qué edad te gustaría empezar a construir tu libertad financiera? Desde ya. Correcto. O sea, si tienes 18 años, que es la edad mínima de contratación de un plan personal para el retiro, definitivamente es una decisión sumamente inteligente. Y te voy a ser honesto. Normalmente la gente de 18 años a mí no me gusta asesorarla porque te dicen, no, falta mucho tiempo. Y después hay tres mercados ahí. El mercado de los muy jóvenes que te dicen, no, falta mucho tiempo para cumplir 30, 40 y todo. Y eso cuesta un poco de trabajo que alcanzan a ver las cosas a largo plazo. Los que tienen 30, 35 que contratan, más o menos, que están conscientes. Y los que no contratan dicen, ay, todavía me hace falta tiempo para hacerlo. Y las personas que tienen 45 años o más están súper arrepentidas de ¿qué crees? De no haber comenzado a los 30, de no haber comenzado a los 18. Entonces, si estás en la primera etapa de los 18 años, definitivamente es una excelente decisión. Si estás 30, 33, aún estás a tiempo. Todavía a los 40 estás muy a tiempo, 40, 45, pero de 45 en adelante vas a tener que hacer un esfuerzo significativo para llegar a cantidades importantes, pero bueno, nunca es demasiado tarde. Oye, ¿y cómo sé que el dinero que doy en un plan personal de retiro sí está seguro y sí me van a dar ese dinero al final? Qué gran pregunta. Depende también de la compañía con la que estés trabajando. En general, todas las aseguradas tienen un buen nivel de seguridad, pero no es lo mismo contratar con compañía 1 que compañía 2 de primera instancia, ¿no? Sí. Pero definitivamente, por ejemplo, si tú, vamos a hablar de que tú inviertes en Allianz, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Allianz, estamos hablando de la compañía de seguros más grande del mundo, que tiene presencia en los 5 continentes, en más de 70 países y tiene más de 100 millones de clientes alrededor del mundo. Y tu dinero está respaldado por las reservas técnicas de la compañía. Además, estás pudiendo invertir en fondos indexados como el S&P 500 o el All Country World Index, que son índices, por ejemplo, si metieras tu lana del PPR en el ACWI, que es el All Country World Index, estás invirtiendo en más de 2,000 empresas, de las mejores empresas del mundo. Entonces, para que te fuera muy mal, tendrían que quebrar las más de 2,000 empresas de las mejores del planeta. Entonces, eso es importante. Y del lado del dinero, por ejemplo, está respaldado por las reservas técnicas de la compañía. Entonces, tendría que literalmente ser una catástrofe mundial para que esto ocurriera. De hecho, el nivel de seguridad en términos financieros que te puede brindar una aseguradora es más elevado que un banco, por ejemplo, en México. Entonces, pero sí depende también mucho de la compañía y en qué estás invirtiendo y entender qué es lo que estás haciendo. ¿Y tú recomiendas a aquella persona que tiene un plan personal de retiro que estudie en qué está invirtiendo? Porque te voy a decir una cifra que yo creo que está de impactarse, que muchas personas contratan el plan personal de retiro porque llega el asesor y les dice, oye, pues que 1,500, 2,000, 3,000 pesos al mes se los pagan y va, pero no tienen ni idea en qué estrategia de inversión se les fue, cómo se les fue.
¿Tú qué le recomendarías a la gente que tiene un plan personal de retiro y no tiene ni idea de dónde se está invirtiendo? ¿Qué haga? O sea, ¿qué debe hacer? Claro, yo recomiendo encarecidamente que busques primero acercarte con un profesional. Eso es lo más importante, porque el profesional lo primero que va a hacer es velar por tus intereses. Así como con un doctor cuando te dice, tómate este medicamento en función de todo lo que me estás platicando, cuando tú te acercas con un profesional, te aseguro que va a buscar tus mejores intereses y no va a tener la necesidad completa de explicarte cada detalle y cada componente que trae el medicamento que te está recomendando. Pero si no es un profesional, va a suceder lo que me estás diciendo. Con tal de venderte algo, pues te va a colocar algo. Pero lo que sí es un hecho es que estos planes personal para retiro ya están como empaquetados de tal forma que el cliente termine por no tener que tomar decisiones complicadas. Te doy un ejemplo. Si tú en tu plan personal para retiro tienes que decidir entre invertirlo en el Standard & Poor's 500 y el All Country World Index, no es tan difícil explicárselo al cliente porque es... Ok, o si inviertes en el mercado accionario global o en el mercado accionario de Estados Unidos. No es tan complicado comprender. Más complicado sería hacer una cartera individualizada de acciones. Es un poco más complicado seleccionar acciones que invertirlo en este tipo de herramientas. Pero lo que sí es un hecho es que depende también mucho de tus necesidades, del perfil, de entender este tipo de cosas y sobre todo la asesoría, porque... Tú lo sabes, amigo, en temas de inversiones, lo más difícil es la toma de decisiones con base en emociones. ¿A qué me refiero? Si tú inviertes tu dinero en dólares y el día de mañana el dólar cambia y no estás bien asesorado, vas a querer salir corriendo y demás, pero no necesariamente es una mala estrategia de inversión. Pero aún así yo le digo a la gente, aunque cerraras los ojos y decidieras, ese plan personal para retiro es el que quiero, sin entender nada, eso es mejor que no hacer nada. Yo lo que te diría es, sí asesórate, entiende el producto, pero la realidad es que estos paquetes de planes personales para retiro están diseñados de tal forma que el cliente no tenga que tomar decisiones tan complejas, pero sí recomendaría pues que te acerques con un profesional y si tienes alguna pregunta específica de por qué tu dinero sube o baja, o por qué un plan me da más que otro, o qué alternativa, lo que sea, por supuesto que estás en tu derecho de entender todo ese tipo de cosas. Pero a nivel de profundidad, pues depende mucho de cada persona, pero en mi experiencia indica que con que entienda en términos generales cómo funciona el tema fiscal, el respaldo de la compañía, en qué está invirtiendo su dinero, porque es un principio de inversión. Si no entiendes en qué estás invirtiendo tu dinero, no te metas, ¿claro? Pero si tú entiendes qué es el Standard & Poor's 500, pues... Como le dice Warren Buffett, no hay mucho que entender. No hay mucho que hacer. Exactamente. Claro. Oye, por ejemplo, en tu firma, ahí ustedes lo que hacen es dan asesorías uno a uno o estará como muy automatizado el proceso, porque también es una realidad. Claro. Que muchas firmas te apoyan incluso en herramientas muy tecnológicas para que sea un sistema, la persona entre, firme y vámonos. Muy buena pregunta. Definitivamente sigo creyendo que la asesoría uno a uno es lo más idóneo para este tema específico. Persona a persona. Claro, sí, uno a uno, persona a persona, consultoría uno a uno, porque no es lo mismo fulanito de 18 años que fulanito de 35 años que fulanito de 50 años y depende también de las circunstancias. Y no solamente en el momento de la contratación. A mí me pasa seguido que, por ejemplo, contraté mi plan personal para retiro, yo soy reciclo a los 20 años, o bueno, ni siquiera reciclo, ni siquiera saben en qué régimen fiscal están y obviamente lo metemos en el artículo 93. Pasa el tiempo y después de 5 años, a lo mejor ya es, no sé, persona física con actividad empresarial o trabaja sobre sueldos y salarios y le sale un TikTok diciendo, si no tienes tu plan personal para retiro deducible, está súper mal. Y nos marcan diciendo, es que mi plan no es deducible porque está súper mal. A ver, espérame un montón. Hace 5 años ni siquiera sabías qué son los impuestos y, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y obviamente ahorita tus necesidades han cambiado. Entonces, ese acompañamiento es muy importante. Claro. Dentro de 5 años poder tener la certeza que le preguntes y decir, mira, es que tus necesidades hace 5 años son diferentes que las que son hoy y podemos ir trabajando sobre eso. Entonces, eso es lo que yo contestaría, amigo. Oye, por ejemplo, red flags en un asesor de plan personal de retiro. No lo había pensado, pero... Que no esté certificado. Obviamente que no tenga su cédula, eso es importante. Que no goce de buena reputación, ¿no? Eso es súper importante. Sí, ¿verdad? Porque luego se hacen pues, los chismes y ni tan chismes, ¿no? Se sabe que hay gente que hace cosas feas. En esta industria, en todo, siempre hay cosas que hacen. Yo es lo que te diría. Red flags, no lo había pensado, pero... Que te diga... Ahí va una. Que te diga que su plan personal para retiro de X compañía es el mejor. Cuando un asesor te dice, es que este plan personal para retiro es el mejor. No es cierto. ¿Qué tal que tú lo que necesitas es un plan personal para retiro con seguro de vida? Exacto. Depende, ¿no? Cuando dice que es el mejor, ya es como tú confías en un doctor que te dice, ¿este es el mejor medicamento para todos? No, a lo mejor es alérgico a algo, ¿me entiendes? Ese podría ser. Que cuando le hagas preguntas específicas te mienta en lugar de que te conteste con sinceridad, porque no necesariamente tienes que contestar. O sea, el asesor no tiene que saber todo, pero te puede decir, no lo sé, pero yo me encargo de asegurarme de darte la información correcta, ¿no? Que goce de buena ética. Bueno, si no goza de buena ética, buena responsabilidad, pues está complicado. Que tristemente hay. Muchísimos, ¿no? También un red flag importante es que no se dedica al 100%. Me refiero a... Hay mucha gente que como que... Es que
con un amigo, no sé qué, y empiezan a hacer cosas raras en ese sentido. Sí, de ese que te da clases de inglés, que te vende pulseras, que te vende sillas, que te vende todo y vende seguros. Es correcto, ¿no? Un profesional sabe lo que está haciendo, entonces seguramente te va a hacer. Y es que también es un tema que está muy latente actualmente, fraudes y estafas, ¿no? Y están en todos lados. Creo que también un buen tip es, sí, un asesor te dice, oye, me tienes que dar un pago anticipado, me tienes que dar un dinerito para que yo te active tu póliza, ¿no? Que puede ser, ¿eh? Una historia de terror, ¿eh? No, sí pasa. No, a mí me pasa algo muy curioso. Yo he escuchado asesores que te dicen, si contratas la póliza, yo te regalo el 50% de la comisión que gano, ¿no? Con tal de venderla. Eso es una red flag, creo. De que el asesor solo esté pensando en el corto plazo y no pensar verdaderamente por los intereses del cliente. De verdad, un asesor profesional te llega a decir cosas como, ok, sé que lo quieres hacer, pero no te encuentras en el momento correcto para hacerlo. No ganas lo suficiente, no cuentas con ahorros, no cuentas con tu fondo de emergencia. Hay muchas otras cosas antes de contratar un plan personal para retiro, ¿no? Eso es un asesor profesional que es capaz de decirte, no estás listo. Yo tengo mucha gente así, que hablo con ellos y me dice, quiero contratar un plan personal de retiro, pero gana poquito, no tiene ahorro, está muy sensible a su situación. Y diría, mejor ahórrate X cantidad de dinero, mejora tus ingresos y demás, y hablamos en 6 meses, o en un año, en 2 años. Y eso me pasa, ¿eh? Hace no mucho una señora me buscó y me dijo, César, hablé contigo hace 5 años, ¿no? Y en ese momento, ¿por qué no me convenciste y me obligaste? Y yo no me dedico a convencer y a obligar a nadie. Yo me dedico a asesorar a las personas. La decisión al final es de ustedes. Sí. Pero 5 años después me dijo que quiero comenzar con 5,000 pesos al mes. Por favor, me urge, no sé qué. Y hasta me regañó de que por qué no lo obligué. A ver, el beneficio es de la gente que lo contrata. Por eso te decía que aunque un cliente contratara una póliza así, con un asesor horrible, o que sea, 1 es más que 0, es lo que siempre les digo. Porque a veces la decisión de comenzar es la decisión más difícil. Pero evidentemente si estás bien asesorado, pues te vas a sentir mucho más tranquilo, vas a tener un mejor resultado y es algo bueno. Pero aunque lo hicieras así, yo recomiendo más que lo hagan porque mi experiencia indica que la gente cuando cumple 50, 55 años no sabes la arrepentida que se meten de no haberlo hecho. O sea, como que es súper común como los trabajos de McDonald's, como que cambian mucho. Sí. O sea, que tu asesor como que esté cambiando a cada rato de profesión o algo así es una super red flag. Y también, por ejemplo, creo que hay algo complicado que muchas veces la gente una vez que tiene una mala experiencia no sabe ni cómo ni por dónde reaccionar. A ver si nos ilustras un poco aquí. Porque, por ejemplo, puede ser desde una persona que estafó a su cliente potencial o, por ejemplo, si estás inconforme con la misma compañía con la que contrataste tu seguro o tu plan personal de retiro, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que recurrir? ¿Con quién tienes que irte a poner una queja? ¿Cuál es ese protocolo? Qué buena pregunta. Justo por eso existen los agentes de seguros certificados, porque evidentemente, de hecho, el examen de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un examen bastante complicado que lo reprueban al menos 9 de cada 10 en su primer intento y hay un proceso de certificación significativo para poder hacerte un agente de seguros, que eso es muy importante que la gente lo comprenda, porque en asesores inmobiliarios, por ejemplo, no en todos lados, pero en la gran mayoría, dices, ya mañana soy asesor inmobiliario, ya soy, ¿no? Acá en agentes de seguros no, es un proceso en donde pasa, ¿no? Y algunas compañías tienen sus restricciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de Allianz, te piden que esto es muy importante, te piden tu buró de crédito súper bien, ¿no? En otras compañías no. Yo me he dado cuenta que muchos asesores de seguros de compañía naranja o compañía X no están bien en buró de crédito o no tienen una buena calificación en buró de crédito. Y es como, ¿cómo eres asesor financiero? Y tú traes un relajo financiero. Exacto, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el primer filtro para poder quejarte, lo que sea, es el agente de seguros. Porque el agente de seguros existe para que se pelee con la compañía de seguros por ti. Y no solamente en este producto, en cualquiera. Si fuera gastos médicos mayores, por ejemplo, el agente se va a pelear con la compañía para que te paguen. Claro. Lo mismo que la gente vela por tus intereses, que eso es la primera instancia, ¿no? De segunda instancia, si la gente no jala, el cliente tiene el derecho de contactar a la compañía de manera directa. Decirle, cámbiame este cuate. Claro, de manera directa lo puede contratar. Y también ya si se pone muy rudo el asunto, pues se puede quejar en la Conducef, que en la Conducef tú puedes revisar, levantar una queja y revisar qué calificación tiene la aseguradora con lo que tienes tu plan personal para retiro y demás. Pero yo creo que ese es el procedimiento. Primero asegurarte que el agente de seguros es un aliado contigo. Pues a mí me pasa muy seguido así de que pues las compañías de seguros, aunque son compañías grandes, pues están humanos y se pueden equivocar. Entonces el agente de seguros está para facilitarte las cosas y para que sea más sencillo para ti todo, desde la contratación, la operación, los cambios y demás. Para eso existe. Y por ejemplo, en caso de que una persona diga, oye, pues me animo, César, por lo que sabe de los planes personales de retiro y quiero que me asesore, ¿cuál es el proceso o protocolo normalmente cuando una persona
toca la puerta. Tenemos que generar una consultoría 1-a-1. A fuerzas. Sí, forzosamente. Nosotros en la firma cobramos una consulta 1-a-1, 2,000 pesos, pero la realidad es que regalamos algunas en precio especial o algunas gratuitas para revisar tu caso particular. Algunas gratuitas. Sí, algunas gratuitas, pero revisamos el caso particular porque cada caso es muy diferente y ese caso muy diferente también es muy importante. Puede ir cambiando con el paso del tiempo. Sí. O sea, lo que hoy contratas a lo mejor te funciona para hoy, pero el día de mañana a lo mejor pueden cambiar las condiciones y puede cambiar, agregar y tener no solo un plan personal para ti, lo puedes tener 3, Exacto. o 4, o 5, o los que necesites. Entonces eso es lo que yo diría, tener una consulta 1-a-1 que tú te asegures que la persona con la que estás contratando sea una persona confiable, que te genere inspiración. Es como el doctor, amigos. Tú no vas con el doctor y le dices tu vida personal o íntima a cualquier hijo de vecina. Te aseguras que la persona con la que estás platicando un caso delicado pues sea una persona en la que tú deposites confianza. Yo mismo le digo a la gente, cuando yo atiendo citas personales, si yo no soy la persona con la que te sientes con confianza para poder platicar, busca a alguien con la que te sientas de confianza. Sí, que te genere ese... Claro, porque pues, el asesor financiero, el asesor de seguros te va a hacer preguntas delicadas, cosas como cuál es tu régimen fiscal, cuáles son tus ingresos anuales. Un diagnóstico. Un diagnóstico financiero y la gente pues tiene que tener la confianza para decirte, oye, ¿cuánto ganas? No, te voy a decir, pues es que si no me dices, no te puedo más o menos sugerir cuánto... Por dónde vas el por camino. dónde nos vamos. Entonces yo te diría eso, que te asegures con una persona confiable. Por eso te digo que las citas 1-a-1 son muy importantes. Digo, tú te puedes meter a una plática general. Yo he dado pláticas generales de estos temas. Pero después de la plática general, sí vale la pena tener una consultoría 1-a-1 para revisar tus casos particulares. No, sin lugar a dudas. Como decía un maestro en la primaria, casos particulares al final de la clase. Entonces, si al final de este episodio tienen casos particulares, vamos a dejar aquí en la descripción del video una liga por si quieren que César atienda sus casos particulares con sus historias de telenovela o de terror, si acaso, que esperemos que no sea. Pero creo que eso es lo importante, ¿no? El buscar un asesor profesional que sobre todo, como dices, te dé confianza y que también tengan los pantalones tú que estás viendo o estás escuchando este video de que si no te inspira confianza aquella persona que está ya sea atrás de la pantalla o atrás del escritorio, mejor no, muchas gracias, ¿no? Porque al final de cuentas es un compromiso que tú estás haciendo contigo mismo. El hecho de que desde ahorita estás haciendo aportaciones para ocuparlas a los 60 o 65 años. ¿Correcto? Sí, correcto. De hecho, ahí me gustaría agregar que en ocasiones yo he atendido gente personalmente, amigo, y por alguna razón no se genera un clic de confianza. Esto es normal en las relaciones humanas, ¿no? Sí, y pasa mucho. Claro, y por ejemplo, me pasó el otro día que nosotros tenemos una firma con más de 120 asesores a nivel nacional y me dice un asesor, atendí a una persona que tú atendiste hace 6 meses y me dice que quiere hacer el plan personal para tiro conmigo. Y le digo, magnífico. La idea es esa, la idea es que cada persona se conecte con la persona con la que se siente con confianza. Sí. Que esa es la intención, porque al final, cuando aperturas un plan personal para tiro, estás aperturando una relación de largo plazo. Sí, y en todo, ¿eh? O sea, no nada más para personas de retiro. Yo también se los recomiendo que si van a tener alguna inversión sustancial, digamos, arriba de los 5, 10, 15 millones de pesos, lo más seguro es que lo hagas con un asesor. Misma historia, busca que te dé confianza, que tenga las credenciales y también que sientas que estás en buenas manos, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Aplica para PPR, aplica para seguro de autos, aplica para seguro de gastos médicos, que la verdad son episodios interesantes porque dan para hablar horas y horas y horas de esto y si ves casos particulares de cada persona, dices, ay, canijo, o sea... Déjame decirte uno, A ver, me hiciste pensar. Se me acerca una señora de 43 años y me dice, quiero un plan personal para retiro, ya estoy viendo uno con GNP. Pero el asesor me dijo que lo contrata a nombre de mi hijo mejor, que me conviene más. Yo me quedé a ver, cuénteme un poco más, le empecé a hacer preguntas y resulta ser que esta señora tenía cáncer o tuvo cáncer. Y el asesor no le dijo, señora, no puede contratar un plan personal para retiro con GNP. Por el seguro. Por el seguro. Lo que le dijo es, tu trámite está en proceso y mejor mételo a nombre de tu hijo. Eso es una super red flag. Sí. El asesor no tuvo los pantalones para decirle, no lo puedes contratar. Y yo le dije a la señora, mire señora, lo que sucede es que con GNP, Seguros Monterrey, MedLife, tienen grandes productos, pero traen el componente del seguro de vida. Y nunca lo vas a poder comprar. Si tú quieres un plan personal de retiro con base en lo que me estás platicando, el de Allianz te funciona. ¿Se me explicó? Eso es un caso muy particular. Lo mismo al revés, ¿no? Que ha habido gente que... Nosotros tenemos clientes que tienen un plan personal para retiro con Allianz, por ejemplo, y fallecen. Tenían clientes. Exacto, y fallecen en el mes 3 y decidieron no complementarlo con un seguro de vida. Así porque sí, y ahí te da lo de la aportación del beneficiario. Si ahorrara 2,000 pesos mensuales en el mes 3, son 6,000. Su beneficio recibe 6,000 pesos. Comparado con una suma asegurada a lo mejor de 1 millón. Pues claro, pero pasa a ver. Por eso necesitamos una cita 1-a-1. Sí, bueno.
casos particulares al final de la clase, ya saben, en la descripción de este video. Y querido César, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Creo que valía mucho la pena el tener ese esclarecimiento y dudas generales sobre los PPRs. Y pues qué bueno que te prestaste para grabar esto y contribuir al canal. Por cierto, suscríbanse al canal de Luis Mi Negocios. Y no sé si quieres hacer algo más. Pues nada más, muchas gracias por la invitación y a fomentar la educación financiera. A fomentar la educación financiera y pónganse las pilas, chavos. Así que nos vemos en el siguiente episodio.